Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Les saludamos del programa Mujer Redimida por medio de Radio Peniel, la señal de Dios. Usted es bienvenido al programa y gracias por también dejarnos entrar ahí donde quiera que usted se encuentre. Usted nos da el privilegio de poder llegar hasta el lugar donde usted está, por medio de su dispositivo, por medio de su computadora, donde quiera que usted nos esté escuchando. Gracias por abrirnos las puertas y poder escuchar el programa y estos consejos de bendición que yo sé que el Señor los envía a tiempo en nuestra vida para que nosotros podamos ponerlos por obra, para que nosotros podamos compartirlos con alguien que necesita este consejo. Y usted puede compartirlo ahí en las publicaciones que hacemos de Mujer Redimida. Usted puede tomar el link del programa o de la radio para que usted lo pueda compartir con aquellos que usted ama. Porque cuando uno ama a la familia, a los amigos, uno quiere que también tengan esa palabra, ese regalo precioso que el Señor nos ha dejado de su palabra para instruir nuestra vida y que nuestra vida pueda ir mejor. Así es que les invito a que puedan compartir esa palabra de Dios, a que puedan dársela a alguien como un regalo precioso. A veces pensamos, ¿qué regalo le damos a alguien que amamos? Démosle palabra de Dios. Ese es un regalo precioso que le va a servir por el resto de su vida y que va a edificar su vida espiritual. También les invitamos a que nos escriban ahí al 502 41 14 3430. Usted puede escribirnos y poder compartir con nosotros algún testimonio. Usted puede contarnos de dónde nos escucha para bendición de nosotros, para bendición del programa, de los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. También nos pueden escribir ahí al 5303-1115. Si usted escribe de fuera de Guatemala, solo tiene que poner el más 502, que es el área de nuestro país, y ahí el 5303-1115, 4114-3430 o 3986-8606. Esos tres números están disponibles para que usted pueda enviarnos un mensaje y poder contarnos de dónde nos está escuchando. Escríbanos y así nosotras pues aquí al final del programa vamos a leer sus comentarios, sus experiencias, y más importante cuando hablamos de nuestras experiencias basadas en la palabra del Señor, y ahí vamos a poder ayudarnos unos a otros y compartir mutuamente. Eso es lo más importante. Qué bueno que está ahí acompañándonos del otro lado de la emisora, del otro lado de estas ondas de internet, en donde puede escuchar la señal de Radio Peniel. Y hoy pues vamos a estar hablando, como en esta temporada hemos hablado, las relaciones, la importancia de nuestras relaciones, con quienes nos rodeamos. Empezamos ahí con la fundamental, que es la relación con Dios, y hemos ido ahí ampliando diferentes núcleos en donde nos vamos desarrollando. Hoy vamos a tener el tema: ¿cómo debe ser la relación entre hermanos en la familia? ¿Cómo debería de ser? A veces tenemos una meta de cómo debería ser, y cuando vemos este tipo de temas como que nos examinamos y vemos la cruda realidad, dirían por ahí, de cómo es la relación hoy en día. Y entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo debería ser nuestra relación con nuestros hermanos de sangre? Y también en viceversa, como padres, ¿cómo deberíamos influir en la relación de nuestros hijos también para que ellos tengan una buena formación como familia?
y cómo esto nos afecta a lo largo de nuestra vida. La relación entre hermanos en nuestra vida diaria influye de tal manera que nos ayuda a crear vínculos en la adultez y podemos moldear también nuestra personalidad y cómo nosotros interaccionamos con los demás. Qué importante es cuando nosotros tenemos una buena comunión con nuestra familia, con nuestros hermanos, esto va a influir en la relación con aquellas personas que nos rodean. Pero ahí hay diferentes formas de relacionarnos, y cuando estamos en familia recordemos que nos conocemos bastante bien, entonces puedan existir los roces, puedan existir también la mentalidad o el conocimiento de cómo cada uno de nosotros interactuamos, y entonces nos vamos como que creando paradigmas, podríamos decirlo, o podríamos decir nos vamos creando la forma de las personas que nos rodean, y en algún momento decimos, ya sabemos cómo actúa, entonces mejor omito decirle ciertas cosas, y ahí vamos conociéndonos entre hermanos. Pero lo que me llamaba la atención es que generalmente lo que más se nos graba es como lo negativo de alguien, lo negativo de las personas que nos rodean, y nos basamos en esa mentalidad o en esa idea negativa para formular todo lo demás de aquí en adelante. Entonces es bien interesante cuando estamos relacionándonos como hermanos, cómo vamos desarrollando esa comunión y qué es lo que va grabándose en nuestro corazón, y la forma en que vamos actuando, cómo esto va influyendo entre si va a ser más estrecha la relación o definitivamente se va como alejando esa comunión. Pero ¿en qué se basa? ¿Cómo podemos verlo a través de los ojos de Dios en la Biblia? ¿Qué es lo que el Señor nos habla? La Biblia nos enseña que las relaciones entre hermanos debe ser en amor, en respeto, en perdón, en reconciliación cuando haya necesidad, y siempre debe reflejar el amor de Dios. Y ahí es donde creo que está el punto importante. El amor de Dios en nosotros se va a hacer reflejar con aquellos con cuales tenemos una comunión cercana, lejana también, no importando cómo nosotros nos relacionemos o con quienes, el amor de Dios debe ser lo que reina en nuestro corazón. Ahí la palabra nos pone algo muy directo sobre el amor entre hermanos, y ahí en 1 Juan 4:20 al 21 dice la palabra que quien ama a Dios debe amar también a su hermano, y dice mostrando un amor fraternal que es una muestra que se puede ver, que es tangible, de la fe y obediencia en Dios. Entonces los dejamos con ese pensamiento para que vayamos a ir reflexionando a lo largo de estos minutos que vamos a estar acompañándolos. Amén, así es. Los hermanos muchas veces creemos, bueno, no es en todas las familias, y creemos que entre hermanos tenemos que tener una armonía, una comunión que fuera la ideal, pero no siempre sucede eso. En la Biblia se mencionan varios grupos de hermanos, parejas de hermanos, y no siempre es lo que el Señor quiere que seamos como hermanos. Los hermanos son mencionados muchas veces. Desde el Antiguo Testamento vemos que hay hermanos famosos como Caín y Abel, por ejemplo, ahí en Génesis 4, ¿verdad? Como Jacob y Esaú, Génesis 25. Vemos a José y sus 11 hermanos en Génesis 37. Vemos a Moisés, a Aarón y a Miriam en Números 26. A Pedro y Andrés en Mateo 4. Por supuesto, hay muchos más que se mencionan, pero en el Nuevo Testamento también tenemos a Marta, María y Lázaro ahí en Juan 11. Tenemos varios ejemplos de hermanos y la gran mayoría vemos que tienen problemas, Caín y Abel. La primera pareja de hermanos que se menciona en la Biblia es algo lamentable, ¿verdad? Como Caín desata su ira por envidia, por enojo, desata su ira sobre Abel y termina en el primer asesinato que hubo en el mundo, en la creación.
Y es un desenlace muy triste, ya que Caín fue expulsado de la presencia del Señor y el Señor le da una sentencia que nadie podía quitarle la vida y que no, pues tenía que salir. Imagínense, estar lejos de la presencia del Señor era algo terrible, ¿verdad? Pero todo por dejarnos llevar de un momento de envidia, un momento de ira, un momento de enojo. Y luego Jacob y Esaú, nuevamente vemos cómo el diablo encuentra motivos para meterse en medio de la relación entre hermanos. A Jacob ya el Señor le había dicho que de él iba a salir esa nación que el Señor estaba escogiendo en los lomos de Abraham. Y bueno, Esaú fue el primogénito. No sé cómo Dios le iba a hacer, pero entonces la madre empieza a usar de su astucia para poder darle la bendición a Jacob, porque era el preferido de mamá, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Jacob arrebata la primogenitura. Esaú también la vende, ¿verdad? En un momento de hambre, la vende por un plato de lentejas, dice la Biblia. Y Jacob, pues, ni lento ni perezoso, él arrebata la primogenitura de su hermano. Y como antes la palabra tenía mucho peso en la vida del ser humano, y Esaú le dice, no, pero si la primogenitura no es algo que yo pueda vender, ¿verdad? Pero Jacob y su mamá, con la ayuda de su mamá, miran cómo le hacen para que el padre, que estaba ya ciego, dice la palabra del Señor, que solo se dejaba llevar por lo que tocaba, él sabía que Esaú tenía muchos vellos en sus brazos, y bueno, Jacob, con la ayuda de su mamá, matan un cabrito, se pone un pedazo de piel de cabrito en sus brazos, y entonces engañan a su papá para que le dé la bendición. Y esto desata un problema grande, en el cual Jacob pues tiene que huir, porque él sabe que su hermano Esaú está muy enojado de que le haya arrebatado la primogenitura y la bendición de su padre. Esaú le dice a su padre, ya no tienes otra bendición para mí, por favor, padre, dame otra bendición. Y el papá le dice, lo siento mucho, lo que ya se dijo, y es palabra que se dice delante del Señor. Fue algo tremendo, aunque Esaú también tuvo su bendición, también tuvo 12 hijos, también de él se levantó una nación. No fue precisamente la nación bendita que es Israel ahora, ¿verdad? Y entonces vemos esa relación cortada por ese problema. Y luego vemos que se viene ahí José con sus hermanos. Vemos una situación nuevamente de envidia. Y ahora son 11 contra 1. Empiezan a tener envidia podríamos decir, el padre tuvo cierta culpa porque mostró su preferencia por José y por Benjamín. Creería yo, porque eran los hijos de la esposa amada, dice la palabra. Él tuvo varias esposas, bueno, tuvo 2 esposas y las siervas de cada una de ellas también fueron sus esposas. En total, él tuvo 12 hijos, pero estos 2 hijos que tuvo de su esposa amada eran los preferidos, y José pues era el niño mimado, ¿verdad? Él empieza a mostrar su preferencia por José, y sus 11 hermanos empiezan a tener esa envidia por él, y a tal punto que quieren matarlo.
que quieren desaparecerlo del panorama para que no les quite el amor de su padre. Y es que antes esa preferencia y esa bendición que daba el padre era demasiado importante para los hijos. Y a la fecha como que no lo vemos tan importante, pero que un padre nos bendiga es algo importante, es algo que nos deja muy en paz. Si nuestro papá ya se va de este mundo y nos deja una bendición, nos quedamos muy tranquilos, pero hay padres que maldicen a sus hijos y esos hijos quedan tristes, quedan amargados, quedan con rencor en su corazón y también afecta, ¿verdad? Pero José, Dios tenía un propósito grande para él. No solo no estaba en el plan de Dios que sus hermanos lograran el objetivo de matarlo, y no todos, había uno por ahí que quería salvarle la vida, que al final no lo pudo hacer, pero tampoco los que querían matarlo lo pudieron hacer, porque por ahí vinieron unos mercaderes y lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto. Pues ya sabemos un poco de la historia de José. Y luego José sube a un lugar privilegiado en el cual sus hermanos pues tienen que llegar a pedir el favor de José. Y vemos que el amor entre hermanos tendría que ser algo natural. Somos de la misma sangre, venimos de los mismos padres, y la Biblia utiliza esa palabra fileo como ilustración para el amor que tenemos entre creyentes, que es un amor, se supone que debería ser un amor sincero, y la Biblia nos ordena que nos amemos los unos a los otros en la familia de Dios, pero en la familia de carne debería de ser un poco más fuerte el vínculo que nos une, porque tenemos la misma sangre, los mismos padres. Quizá alguno diga, no, es que yo tengo hermanos solo de papá o solo de mamá, pero compartimos esa sangre de mamá o de papá, ¿verdad? Que nos hace tener un vínculo un poco más profundo. Entonces el Señor no solo a la familia de Dios nos ordena, ámense los unos a los otros con amor fraternal, sino que también a los hermanos de sangre nos está diciendo, amémonos más si somos también de la familia de Dios todos, ¿verdad? Debemos amarnos. Ahí Romanos 12:10 nos lo dice, ámense unos a otros con ese amor fraternal. Pablo se preocupaba mucho porque entre la congregación de las iglesias hubiera un amor en el cual se apoyaran los unos a los otros. Y no digamos entre hermanos de sangre, nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Mi madre nos decía, ámense entre ustedes, ayúdense entre ustedes, porque en la calle difícilmente van a encontrar a alguien que los ame y los ayude con el amor que ustedes se pueden amar. Y yo creo que era un consejo sabio, ¿verdad? Porque no vamos a lograr amar a más que lo que amamos a nuestra familia de sangre, a alguien en la calle, ¿verdad? Solo el Señor puede hacer ese vínculo entre los hermanos en Cristo Jesús, y sabemos que pues Él nos ha dado una familia muy grande, pero la relación y el vínculo que tenemos con nuestros hermanos de carne y sangre es enorme. Compartimos la misma sangre, compartimos la misma enseñanza, compartimos los mismos padres, la misma casa por muchos años, y ahí el apóstol Pablo ahora ya no se lo dice a los romanos, sino a los filipenses. Ahí en 4:1 dice, hermanos míos amados, miren cómo se dirige el apóstol Pablo a ellos. Hermanos míos amados y deseados,
gozo y corona mía. Imagínense lo que sentía el apóstol Pablo por los hermanos allá en Filipos. Dice, amados y deseados, gozo y corona mía. Él estaba mostrando un amor fileo, no sé si era un poquito más allá del amor fileo, de ese amor fraternal, de ese amor, porque él se expresa de una manera hermosa, gozo y corona mía. ¿Cómo así que yo le digo a alguien que es gozo y corona mía? Como quien dice, cuando él miraba a esos hermanos, su gozo rebosaba de su corazón y él se sentía pues pleno estando allí entre los hermanos de Filipos. Lamentablemente no todos los hermanos expresan esa clase de amor, ¿verdad? Muchos somos desamorados con los hermanos, no somos muy expresivos, no, a veces abrazamos más en la iglesia a nuestros hermanos en Cristo que a nuestros propios hermanos. No les demostramos mucho ese amor y como lo dice Pablo aquí, amados y deseados. Nunca le decimos a nuestros hermanos en la carne, Alan, tú eres mi hermano amado y deseado, ¿verdad? No, más bien estamos peleando con nuestros hermanos y más cuando son jóvenes, ¿verdad? Se pelean entre ellos. Yo recuerdo que mis hijos, los dos mayores, que son los que se llevan menos edad, la mujer es la mayor, el segundo es un varón, y a veces la mayor se ponía a pegarle al varón y el varón, pues, aunque fuera un poco más pequeño, tenía más fuerza. Y yo le decía, no le pegues a tu hermano porque te va a dar un mal golpe y después vas a estar llorando. No, ¿y qué me importa? Y se ponían a pelear entre ellos. Era una situación de no acabar, ¿verdad? Gracias a Dios ahora ya no. Ahora que ya están grandes ya no, porque si no estaría muy preocupada. Pero muchos famosos grupos de hermanos mencionados anteriormente son conocidos por conflictos personales e incluso ese odio, ese lío que siempre caracteriza a los hermanos, por ejemplo, celos, que los hijos dicen, él porque es tu preferido, o ella porque es tu preferida, por eso le compras, o por eso la llevas, o por eso le decís eso, porque es tu preferida. Son celos, esos son celos, y el Señor nos pide en su palabra que nos cuidemos de los celos, porque dice que los celos son amargos, ¿verdad? Esa amargura que nosotros nos tragamos y que puede hacer en nuestro corazón una raíz. Puede ser una semilla que haga una raíz de amargura en nuestro corazón y que empecemos a tener esos celos amargos como Caín los tuvo de Abel. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque vemos en la Biblia, Dios nos deja muchos ejemplos de hermanos que estuvieron confrontados, cuánto tiempo se tuvo que ir Jacob lejos de su hermano y luego regresar como con la cola entre las patas, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Regresar como arrepentido, como pidiendo perdón, porque lógicamente él quería regresar a su tierra donde él había nacido. Entonces, lamentable que desde el vientre Jacob y Esaú vinieran peleando, ¿verdad? Ahí dice la palabra que venían agarrándose de los pies, agarrándose de las manos ahí y venían ya con esa intención de la pelea por la primogenitura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que esos celos, esa envidia no nos lleve a una amargura de corazón. Y es que los hermanos son compañeros de vida, comparten experiencias, secretos, momentos importantes en cada forma de vivir los tiempos.
Pero ahí hay diferentes cosas también que caracterizan esa comunión y que nos ayudan a crecer. Hay un apoyo emocional porque los hermanos proporcionan un refugio seguro donde se pueden expresar y no tienen temor al juicio en algunos aspectos. A veces los propios hermanos son quienes son más duros para ahí dictaminar ciertas cosas contra sus hermanos, ¿verdad? Deberían de ser, interactuar, aprender de sus emociones y necesidades y manejar los conflictos entre ellos, ¿verdad? Y es forma en la que aprendemos. Claro, esto depende de muchos aspectos y muchas situaciones. La edad que se lleven, por ejemplo, si son niños o niñas, a veces recuerden que tienen diferentes formas de ser, diferentes características, algunos son muy tímidos, otros son extrovertidos, y entonces esa relación se va complementando en el tiempo que se va pasando. De ahí también es importante entender que el tener una buena relación con nuestros hermanos puede potenciar también una confianza personal en nosotros mismos. El sentir esas palabras de apoyo, reconocimiento de nuestros hermanos nos da como que cierto valor y nos ayuda también a crecer en un mejor ambiente. Ahora bien, cuando hay rivalidades, pues es importante comprender que en cierto punto de la vida o de nuestro crecimiento puede haber alguna rivalidad que es normal en el crecimiento y es importante afrontar este tipo de situaciones porque eso también nos va a ayudar a desarrollar el sentido del amor hacia ellos, el comprender y enfrentar conflictos nos fortalece también como hermanos. Hay diferentes tipos de relaciones entre hermanos. Ahí podemos encontrar algunos estudios en donde hablan sobre, por ejemplo, los hermanos mayores y los hermanos menores. Los hermanos mayores, dice, suelen asumir el rol protector. Proporcionan orientación y apoyo a los menores, lo que puede crear una fuerte conexión emocional. Pero también puede surgir alguna tensión entre expectativas, comparaciones y ahí querer ejercer la autoridad que como hermano mayor se tiene en ciertos puntos. Los hermanos menores también buscan aprobación, un ejemplo del hermano mayor, y esto puede fortalecer también la relación entre ellos y moldear de forma positiva la comunión entre hermanos, pero tiene que haber un equilibrio, porque también esto puede crear algún tipo de rivalidad en la convivencia, ¿verdad? Entonces vemos que hay diferentes formas de tener esa comunión con nuestros hermanos, que todo esto se va a dar, pero cuando leemos diferentes historias en la Biblia también vemos la importancia del papel de padres. Cómo nosotros manejar y comprender cada situación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque debemos de entender que cada uno de nuestros hijos es diferente. Hablábamos de que puedan haber hijos tímidos, haber hijos muy expresivos, otros con mucha confianza y como padres es nuestro deber instruirlos, pero al momento de instruirlos también requiere como cierto conocimiento. Y ahí va mucho la comunión y la comunicación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a entenderlos mejor y vamos a saber cómo actúan en diferentes situaciones y esto nos va a llevar a como enrolarlos, a guiarlos, a tener esa comunión también entre hermanos. Generalmente papá y mamá suelen llevarse mejor con uno o dos de los hijos, dependiendo de los hijos, pero esto depende de la cercanía, porque a veces el hijo es más apegado, es más consciente de querer ayudar a papá, mamá, o hay diferentes aspectos que conllevan a este tipo de relación, pero como padres debemos de ser equilibrados en esa comunión y en ese rol que tenemos con ellos, porque de esa manera vamos a poder llevar esa comunión a una comunión bonita y perfecta, como lo decía tu mamá, ¿verdad? El poder tener apoyo, el poder amarse entre hermanos y saber que allí hay un amor sincero y real. Eso quiere decir que si vamos a hablar de nuestro hermano o a darle algún consejo, no lo vamos a hacer para mal, y el que lo está recibiendo va a entender que es para bien. Entonces, todo esto yo creo que se radica en un equilibrio
y se centra en papá y mamá, en la forma en que también se les va a guiar y a enseñar, porque cada uno de nosotros, conforme vamos creciendo, pasamos diferentes etapas en donde nos vamos desarrollando, ya sea en carácter, en habilidades y en diferentes situaciones. Entonces, en ciertos puntos puede que creamos saber más que nuestros hermanos, o que tengamos el rol ese protector y querramos siempre estar abarcando, cubriendo a nuestros hermanos de todas las cosas que pasen. Suele pasar, dependiendo de cada una de nuestra forma de ser y cómo nosotros nos vamos desarrollando. Y hablaba de esto porque cuando leemos diferentes historias, y me voy a enfocar en la historia de Jacob, ¿verdad?, de José, que es muy conocida, aparece algo muy importante de cómo Jacob ve esa preferencia por su hijo, ¿verdad? Y siendo joven, al recibir el privilegio de su padre, y no solamente de forma emocional, sino de forma física, cuando viene y le entrega esa túnica de colores en frente de los demás hermanos, ¿verdad? Entonces se crean esos roces, y es una forma de crear envidia entre los hijos y resentimiento que a veces va guardándose en el corazón, y por eso suele haber que fallecen los padres y vemos que la familia se destruye completamente porque los hijos están peleando por las posesiones que papá o mamá dejaron. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta, lamentablemente, que durante su desarrollo no pudimos como equilibrar esa muestra de amor a nuestros hijos, o ese equilibrio en cuanto a la corrección. A veces corregimos más a uno que a otro. Claro, a veces uno necesita más corrección que otro, pero qué importante es la comunicación y la forma de expresarlo con nuestros hermanos y con nuestros hijos, ¿verdad? Porque eso crea sentimientos de envidia, raíces de enojo, y ese resentimiento va creciendo, y por eso a veces también vemos hijos que al volverse adultos prefieren separarse de sus hermanos porque no tienen una buena relación. Y entonces es importante nosotros como padres pues siempre ir al Padre Celestial, que es el que conoce todo y el que conoce los corazones y conoce nuestras intenciones más profundas, para que Él pueda ayudarnos como padres a nosotros tener esa sensibilidad y conocer a nuestros hijos de esa misma forma. Yo creo que el Señor nos enseña eso. Así como Él nos conoce, Él nos ha dado a nosotros hijos para también conocerlos, para también identificarlos y también poder guiarlos y poder crear esa comunión real que debe haber dentro de la familia, para que después todo lo que se externalice o todo lo que se viva fuera de la familia o del núcleo familiar, pues se refleje realmente esa verdadera comunicación. Y lo que pasa es que muchas veces como papás nos hacemos como que oídos sordos o ojos ciegos de las situaciones que se viven dentro del hogar, con tal de evitar conflictos, con tal de evitar los momentos difíciles. Y eso nos crea dificultades, no a nosotros, tal vez en algún momento sí, pero va a venir mucho más difícil para nuestros mismos hijos, porque nosotros que somos la autoridad dentro del hogar no hemos sabido poner en práctica esa autoridad y poder hacer que nuestros hijos pues en determinados momentos difíciles sean corregidos o se pueda retomar esas situaciones que puedan estar creando algún roce, ¿verdad? Pero nosotros como padres tenemos un papel muy, muy importante, y somos el centro y el equilibrio de que la relación entre nuestros hijos funcione. Porque nosotros, como el Padre a nosotros nos conoce, debemos conocer así a nuestros hijos y crear esa comunión y crear esa relación real de amarnos unos a otros y de perdonarnos unos a otros, que creo que ahí es donde también se basa ese rol y esa comunión. Amén. Ahorita que hablabas, se me vino a la cabeza muchas situaciones que he sabido entre hermanos y de verdad, bueno, las buenas como que casi no nos damos cuenta porque lo vemos como normal, ¿verdad? Que los hermanos se lleven bien, pero las malas son las que nos llaman la atención, cómo entre hermanos puede haber tanta maldad. Pero sí debemos de tomar en cuenta que bueno, el Señor Jesús en algún momento comparó
el sentimiento, podría decir, o la relación que él tenía con sus hermanos y que en algún momento cuando él estaba hablando con sus seguidores, le decían, ahí está tu madre y tus hermanos, vienen a verte, quieren hablar contigo. Y el Señor les dice, pero es que ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí el Señor Jesús se está reflejando, puede ser, no estoy confirmando y es un pensamiento que se me vino a la cabeza ahorita. Santiago, se dice de Santiago que era hermano de Jesús, José, Simón, Judas y un número desconocido de hermanas. Dice, vinieron sus hermanos y sus hermanas, entonces no conocemos el número de hermanas que tenía el Señor Jesús en la carne, ¿verdad? Como hijos de María y de José, pero conocemos que los hermanos de Jesús eran Santiago, José, Simón y Judas. Santiago viene a ser convencido de que Jesús era el Cristo ya después de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí Santiago viene a convencerse, entonces sí era lo que él decía quién era, ¿verdad? Me imagino que cuando Jesús anduvo en vida haciendo milagros y haciendo prodigios sobre esta tierra, sus mismos hermanos, ustedes saben, son los que menos creen en uno. Miremos a José, ¿verdad? Le cuenta los sueños a sus hermanos y se ríen de él y dice ¿qué querés decir que tú nos vas a mandar a nosotros? Y se ríen de él. Y inclusive su mismo padre dice, ¿qué estás diciendo? Que nosotros, que yo y tu madre, o en ese caso su mamá ya estaba muerta, pero él le dice que nosotros, tus padres, nos vamos a inclinar delante de ti. Y resulta que el tiempo pasó, quizá no fue de la noche a la mañana, pero el tiempo pasó y se cumplió. Pero luego vemos a los hermanos de Jesús, que quizá en ese tiempo no eran muy empáticos con él. No creían que él era el Cristo. Entonces, por eso el Señor habla aquí un poco sarcásticamente. Dice, no, es que mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque a eso era lo que había venido al Señor Jesús, a revelarse. Pero vamos a dejar el asunto ahí para seguirlo después, porque hay algunos mensajes aquí que nos han entrado y me llaman mucho la atención y por eso estoy hablando de la maldad entre los hermanos. Porque, bueno, primero vemos aquí un mensaje que me llama la atención. Dice, mi hermana me roba literalmente mis cosas. Si dejo mi puerta abierta, me la roba. Somos adultas, me ha robado dinero, joyas, es terrible y lo peor es que yo pido mis cosas de vuelta. Yo soy la mala, es terrible. Hace llorar mucho a mi mamá. Miren, el Señor Jesús entre sus 12 discípulos tuvo a Judas, ¿verdad? Lamentablemente, y como lo decimos los padres, tenemos 5 hijos y son como los dedos de la mano. Ninguno es igual. Y alguno va a salir defectuoso por ahí, porque recordemos que el Señor nos da un carácter, nos da un espíritu, nos da un libre albedrío. Y nosotros somos los que decidimos qué camino tomar. Tristemente, muchos toman el camino del mal y del camino de la maldad. Entonces, Qué terrible que entre una misma familia donde se les ha inculcado la honradez y la bondad, haya una hermana que le robe a su propia hermana, a su propia mamá, que haga sufrir y llorar a su propia madre, ¿verdad? No lo podríamos creer si no lo habíamos visto ya
a lo largo de la vida, ¿verdad? Es tremendo. Hay otro mensaje aquí, nos saluda la familia Ifán, dice adelante, gracias. Hermana Reina ahí nos saluda, tan linda hermana Reina, ella no se pierde los programas ayer o anteayer. El sábado, hermana Margarita de Ramírez me dijo, siempre oigo el programa. No escribo, pero siempre lo oigo. Entonces le prometí saludarla, hermana Margarita de Ramírez, Dios la bendiga, gracias por escuchar el programa. Pero ahí hay otros mensajes, Almita. Así es, María Flores dice, ajá. Me dolió mucho salir de una relación de hermanos donde somos 7 y todos cargan mucha actitud, envidia, rencor y odio en su corazón. Por eso mejor me alejo con tranquilidad y en paz. Ahora estoy mucho mejor en mi vida. Dios está conmigo. Qué duro, ¿verdad? Porque es lo que platicábamos, que a veces la relación entre hermanos pues no se cultiva tal vez, o hay algún punto de fricción en donde cada uno desarrolla su propio carácter y actitud y nos toca a veces alejarnos de eso. Yo creo que aquí lo que nos queda en esta situación es pues ya que hay una relación con Dios, clamar y pedir por esos hermanos, ¿verdad? Porque son nuestros hermanos de sangre y si nosotros somos salvos, ellos deben ser salvos también, y el Señor nos llama a clamar por esas almas que no le conocen y que le conozcan verdaderamente, porque a veces solemos decir, soy creyente, he recibido a Cristo, pero mi actitud es completamente radical o extrema al creer y conocer a Cristo. Entonces pienso que qué bueno que se ha podido alejar y que ha podido estar pues ahora en una comunión con el Señor, pero no hay que dejarlos atrás, hay que orar por esos hermanos y clamar por esas almas, porque son creación de Dios, a imagen de su semejanza, y también valen la sangre de Cristo. Entonces debemos de pedirle al Señor por esos hermanos y esas almas para que sean salvas. Amén. Yo creo que lo difícil es cuando todos nos llamamos cristianos y creyentes y hay estas situaciones como la que nos dice ahí nuestra hermana María Flores, ¿verdad? Es un poco difícil y de pronto hablábamos con mi esposo que la gente que actúa con tanta maldad no ha conocido a Dios, porque dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y a veces, hermana María Flores, nos va a costar amar a nuestros hermanos en estas condiciones. Alejémonos, porque eso es de salud para nuestra mente, nuestro corazón, pero digámosle al Señor, Señor, no dejes que entre odio ni rencor en mi corazón. Quiero seguir amando a mis hermanos y quiero seguir orando por ellos con todo el amor que tú me has dado, ¿verdad? Porque sepamos que si no perdonamos, tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros. Perdonemos y vayamos más allá, porque el Señor nos llama a amar a nuestros hermanos y bendecir a los que os maldicen, dice, ¿verdad? A vuestros enemigos, bendecirlos. Entonces, sí tenemos un compromiso grande cuando hay problemas de esta clase. Imagínate ahí María Flores alejándose de sus 7 hermanos. Qué lindo es tener una familia grande, pero en estas condiciones como que es un poco complicado. Hermana María, ore por sus hermanos, no se dé por vencida, reclámelos para el reino de Dios, porque eso le va a traer bendición a usted. ¿Y qué dice la palabra? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, porque las bendiciones que usted les pueda dar, eso van a hacer que ellos en algún momento van a saber que usted está orando por ellos. Por ahí hay otro saludo, dice Anónimo. Saludos amigos de la radio. Yo tengo una hermana que voy a leer tal como dice aquí para que veamos hasta dónde llega la situación. Tengo una hermana que es una porquería, dice. Desde niña ha sido mala gente. Hasta echó a la calle a un gato que teníamos, dice. Bueno, es lo que estamos hablando, ¿verdad? El Señor tuvo un Judas dentro de esos 12 que él había escogido para
para que siguieran el ministerio de la predicación del evangelio. Este tal Judas, pues lamentablemente cumplió el propósito de maldición que traía sobre él, ¿verdad? Él era ladrón, él era interesado en la economía del grupo de discípulos, él era traicionero. Entonces, pues lo vivió el Señor Jesús, ¿cómo no lo vamos a vivir nosotros? Y lo que pasa es que, siempre lo he dicho, nos duele porque es la gente que tenemos más cerca. Si no lo hace el vecino que vive a 10 casas de mi casa, no importa, porque ni lo miraba ni lo quiero seguir viendo. Pero si me lo hace mi hermano o mi hermana, eso duele, y eso yo creo que el Señor ahí está formando algo en nuestro carácter, que debemos nosotros abrir nuestro corazón y decirle: Señor, fórmame como tú quieres que sea. Y lamentablemente está utilizando a un hermano, una hermana de sangre, pero el Señor está formando algo en mí, y pueden estar seguros y seguras que el Señor está formando algo precioso en ustedes. Amén. Que cada uno de nosotros somos un diamante al cual el Señor le está sacando brillo, y al diamante se le saca brillo a base de lija, a base de golpes, a base de cosas dolorosas, ¿verdad? Así es. El Señor Jesucristo dice: los mismos de mi familia no me recibieron, ¿verdad? Y generalmente ahí hay algo interesante, pero vamos a leer. Dice José: yo vivo con una hermana que es muy tóxica, manipuladora, y a mí se me ha complicado bastante para poder salirme y alejarme de mis 3 hermanos y 2 hermanas, dice. Yo soy el menor de todos, y por padecer de convulsiones, de epilepsia, ese ha sido el problema que yo he tenido para luchar y valerme por mí mismo económicamente, dice aquí José. Pues son situaciones de verdad que duelen, porque con nuestra propia familia es con quien menos pensamos tener ese tipo de roces o de problemas. Algo que debemos pensar también es cómo el Señor está trabajando en diferentes situaciones que no entendemos. El mismo José, imaginémonos qué dolor pudo haber sentido el haber sido despreciado por sus 11 hermanos, bueno, sus 10 hermanos, porque ahí no estaba Benjamín, y aparte ser vendido, alejado y llegar a un mundo completamente diferente. Yo supongo que ni su idioma hablaban en ese nuevo lugar en donde él tuvo que ser formado para que más adelante el Señor pudiese usarlo, ¿verdad? Algo que dice la palabra, y es donde debemos también tener el agradecimiento a Dios, porque nos permite conocerle y cambiar nuestro corazón. En la palabra dice ahí en Romanos, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahí es donde se basa, yo pienso, todo lo anterior. Como no hay temor de Dios, generalmente se nos es fácil no amar verdaderamente, no conocemos el amor, y eso nos lleva a actuar de formas inclusive con nuestra propia sangre, ¿verdad? Así que José, qué bendición también es que hoy nos puedas decir que a través de eso te has valido ahora económicamente, te has vuelto un ser que vale, que trabaja y que se esfuerza. Y yo creo que ahí debe estar tu fundamento, que el Señor pueda bendecir tu vida, pueda seguir guiándote. Y bueno, el consejo creo que sigue siendo el de perdonar, porque el mismo ahí, Pedro, creo que era él, preguntaba y decía: Señor, ¿cuántas veces podemos perdonar a nuestro hermano? Y él decía: 70 veces 7, y el Señor le dice: infinitamente. Entonces, perdonemos y clamemos por esas almas. Yo creo que, como tú bien lo dijiste, Normita, el pedir, el perdonar y encima amar a pesar de las cosas es bueno, porque trae bendición a nuestras vidas. Primero, da sanidad a nuestro corazón de aquellas heridas que pudieron haber estado y nos deja seguir adelante. Y segundo, recibimos la bendición del Señor
aunque a veces no sea fácil el poder soltar esas situaciones, ¿verdad? Amén. Ahí nos escribe Rosa Fuente, dice, buenos días pastora, tengo 5 medios hermanos y con los 4 me llevo súper bien, pero hay uno que siempre es hostil conmigo y no lo entiendo. Trato de ser cortés, amable, sin embargo es malo, siento que con su mirada lo dice todo, es triste. Claro, no podemos tener paz si me llevo bien con 4, pero con 1 no, ¿verdad? No tenemos esa completa paz. Y yo creo que, hermana Rosa, tú no eres el problema. El problema a veces radica en ellos. Hay amargura en su corazón y lo demuestran en su cara se les ve muchas veces la amargura que puedan tener en su corazón. Algo los lastimó, no han soltado, no han perdonado. Yo por eso insisto mucho en que nosotros vivamos en un constante perdón. No podemos estar cargando una carga por años. Estamos como aquel que le dan un jalón, decimos aquí, cuando lo llevan a uno en el carro a cierto lugar, que llevaba un subulto atrás en la espalda y se acerca un pick-up y le dice, le doy jalón, está bien, dice, y se sube a la palangana del pick-up y se sube con su bulto y no lo suelta. Él va agachado, sentado, pero con el bulto en la espalda. Y el señor que va manejando va muy curioso de ver por qué el hombre no baja su carga. Muchas veces estamos así, ¿verdad? El Señor nos quiere dar ese jalón para la vida eterna, pero no soltamos esa carga que nosotros llevamos. Y es una complicación. Entonces, ahí, a hermana Rosa, usted no se amargue por eso, usted suelte. Si él está amargado, pues nada más orar por su hermano. Yo creo que nuestra tarea al final es orar mucho por nuestros hermanos, porque tenemos un compromiso delante de Dios, llevarnos a nuestra familia al cielo. ¿Y cómo la vamos a llevar? Orando por ellos, porque nosotros no vamos a cambiar ni su carácter, ni su forma de ser, solo Dios lo puede hacer. Entonces, orar mucho por su hermano y pedirle al Señor que Dios tenga misericordia y le dé paz y alegría, ¿verdad? Que Él pueda mostrar otra cara en sus relaciones. Hay luchas que solo se ganan de rodillas, dicen. Amén. Por ahí, y así es, a pesar de que sea nuestro hermano, nos duele, pero el Señor puede obrar en esos corazones. Victoria Bulux, buenos días, hermana Normita y Almita, el tema es de mucha bendición, Dios las continúe bendiciendo. Atentamente, Victoria, Mari, Avi, les mando un fuerte abrazo ahí. Gracias. Un abrazo fuerte a nuestras hermanas ahí. Amén. Saludos, qué bueno que nos escriben. Gracias, hermanas. Ahí, hermana Mari de Gómez. Buenos días, hermana Normi y Almita. Dios les bendiga. Qué bonitas palabras. Sigan adelante. Les envío un abrazo con mucho cariño, dice hermana Mari de Gómez. Gracias, hermana Mari, por estar ahí en sintonía del programa. Y gracias a todos los que estuvieron conectados, pero no se reportaron. Sabemos que hay momentos en que no podemos estar escribiendo, ¿verdad? Estamos trabajando o haciendo alguna otra cosa, pero gracias por estar en sintonía, apreciamos muchísimo, Dios lo sabe, y les enviamos ese abrazo de todos los días de Guatemala para el mundo, y que el Señor les continúe bendiciendo, y seguimos con este tema en el próximo programa. Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Eres tú esa mujer valiente
que me escuchas y te identificas. Gracias por su sintonía el día de hoy. Hemos llegado al final del programa Mujer Redimida. Le invitamos a que nos vuelva a escuchar en nuestra próxima emisión. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas.